Bienvenidos al avance del capítulo 98 de la telenovela Lejos de ti. Sadakat estaba completamente sola en su celda de la cárcel, y por primera vez en mucho tiempo, quizás en toda su vida, se sintió verdaderamente atrapada, sin salidas aparentes y sin control sobre la situación. No sabía qué hacer en ese encierro, con la realidad de las rejas golpeando su sentido de poder. En ese momento de vulnerabilidad, llegó Ekmel de visita, y al verla en esa condición, empezó a reírse de Sadakat de manera burlona y despectiva. Le dijo que eso era exactamente lo que ella se merecía, estar detrás de esas rejas, encerrada y privada de su libertad, y que era hora de que pagara por todo lo que había hecho a lo largo del tiempo, por todas sus acciones y maquinaciones. Ekmel, con sarcasmo, le preguntó directamente qué habría hecho ella, Sadakat, para terminar ahora en la cárcel, buscando que ella misma admitiera su culpa o su error. Pero Sadakat, enfrentándolo con un silencio obstinado, no respondió absolutamente nada, negándose a darle esa satisfacción. Sin embargo, afuera de la cárcel, había llegado Sihan para hacer lo que pudiera por su madre, ya que se encontraba a las afueras del centro penitenciario, preparándose para visitarla. Allí, preguntó a sus hombres, o a los contactos que tenía, si le habían llevado algo de comida a su mamá, preocupado por su bienestar básico. Ellos le dijeron que no, que ella no había querido comer, que había rechazado la comida, probablemente por la angustia o la soberbia. Sin embargo, Sihan entró a la estación o al área de visitas de la cárcel, y al revisar o enterarse por las cámaras de vigilancia o por el reporte de un guardia, se dio cuenta con sorpresa y desagrado de que Ekmel estaba visitando a su mamá en ese momento. El policía o funcionario a cargo le explicó simplemente que esa persona había venido a visitarla, como cualquier otro. Pero Sihan, molesto, le aclaró que esa persona no era pariente de su madre, que era un extraño con malas intenciones, y preguntó con enojo por qué tenía que estar recibiendo su mamá visitas de gente ajena, de extraños que solo buscaban causar daño. Entonces, Sihan se enoja aún más, y mientras observaba o se acercaba, veía que Sadakat estaba discutiendo acaloradamente con Ekmel al otro lado del vidrio o en la sala de visitas. Ekmel le decía a Sadakat, presionándola, que por qué ella había matado a Mine, que hablara ya mismo y confesara la verdad. Sadakat, en respuesta, le dijo que eso a él no le importaba, que no era asunto suyo, y luego, en un arrebato de amenaza, le advirtió que el próximo en su lista, el próximo objetivo, iba a ser el mismo, Ekmel. Sin embargo, en ese momento tenso, llegó Sihan al área de la visita y, interponiéndose, le dijo a Ekmel de manera firme y hostil que se largara de allí inmediatamente, que dejara a su madre en paz y que no tenía derecho a acosarla en ese lugar. Sadakat realmente estaba metida en un tremendo problema, con acusaciones graves como el asesinato de Mine flotando sobre ella y con enemigos como Ekmel aprovechando su debilidad. Sin embargo, Sihan, una vez que Ekmel se fue, se acercó a su madre para hablar. Sadakat, entre lágrimas y frustración, le dijo que toda su vida había luchado contra Ekmel, que había tenido que combatirlo bajo cada piedra, en cada situación posible, en una batalla constante por poder y supervivencia. Entonces, Sadakat se puso a llorar abiertamente, diciendo que allí, en la cárcel, se sentía completamente indefensa ante él, sin herramientas para defenderse como antes. Sin embargo, Sihan, aunque la veía llorar, le dijo con dureza que todo lo que estaba pasando, toda esa situación desastrosa, era por culpa de ella misma, por sus decisiones. Le pidió que mirara cómo se estaba comportando, que se diera cuenta de que Ekmel era un asesino, un hombre peligroso, y que ahora miraba donde estaba ella culpada por cosas terribles, pero también atrapada en una red donde hombres como Ekmel actuaban con impunidad. Sin embargo, Sadakat no dijo nada ante esa observación, permaneció en silencio. Pero Sihan continuó, diciéndole a su madre que ella estaba allí, en parte, por codicia, por ese deseo insaciable de llevar el control absoluto de todas las cosas y todas las personas a su alrededor. Pero Sihan, en un giro, le dijo que aunque fuera así, aunque ella hubiera actuado por ambición, seguía siendo su madre, y que él la iba a defender hasta donde pudiera, hasta los límites que su conciencia y la ley le permitieran. Entonces, en ese momento, Erol, que estaba presente, le dijo a Sihan que ya era hora de marcharse, que el tiempo de visita había terminado o que debían irse por seguridad. Sadakat, al escuchar que su hijo se iba, se puso a llorar de nuevo, y entre lágrimas le preguntó a Sihan cómo estaba Bora, mostrando un destello de preocupación materna por su otro hijo en medio de su propio desastre. Sihan, al escuchar la pregunta sobre Bora, simplemente se quedó callado, sin responder, porque la situación de Bora era demasiado grave y dolorosa, y quizás no quería agregar más angustia o no encontraba las palabras.
No le dijo nada a su madre, simplemente guardó silencio. Y así, él se marchó del lugar, llorando también, cargado con el peso de su hermano enfermo y su madre encarcelada. Al igual que él, Sadakat se quedó allí en la cárcel, llorando sola en su celda, con la imagen de su hijo alejándose y la desesperación como única compañía. Alia entró a su habitación, buscando por lo menos un momento, un pequeño respiro, para tratar de descansar un poco, ya que realmente había sido muy fuerte, demasiado intenso y agotador, todo lo que había pasado a lo largo del día. Solo quería un instante de paz para recuperar el aliento. Entonces, en ese momento de intento de calma, ella recibió una llamada por teléfono. Al contestarla, se dio cuenta de inmediato que era Nare la que estaba al otro lado de la línea. Nare, con una voz llena de urgencia y preocupación, le dijo a Alia que Ekmel había ido a la policía, específicamente a la cárcel, para enfrentarse directamente con Sadakat, y que por lo tanto su mamá estaba en grave peligro en ese lugar, a merced de un hombre peligroso. Le rogó que por favor la ayudara a sacarla de allí, que por favor no quería que le pasara algo malo a su mamá, que temía por su seguridad dentro de la celda. Pero Alia, al escuchar la súplica, no dijo nada en respuesta, se quedó en silencio, porque sabía muy bien, por experiencia directa y dolorosa, de lo que fue capaz de hacer Sadakat contra ella, de los planes que urdió para destruirla, y esa verdad le hacía muy difícil sentir compasión o actuar con prisa. Entonces Nare, al no recibir una respuesta inmediata de ayuda, le dijo que ella iba a colgar el teléfono, pero que antes le volvió a suplicar que por favor retirara la denuncia contra Sadakat, porque creía que eso podría aliviar la situación o la presión legal. Pero Alia, después de colgar, realmente no sabía qué hacer. Se debatía entre la petición desesperada de Nare y el resentimiento y la justicia por todo el daño que Sadakat le había causado. Mientras todo eso pasaba en la llamada, Nare, ya colgando el teléfono, salió al patio de la casa o del lugar donde se encontraba, buscando aire y también para saber qué era lo que estaba pasando a su alrededor en ese momento. Y al llegar, se dio cuenta de que todos, varios miembros de la familia o personas presentes, estaban discutiendo y peleando acaloradamente, y todo, claramente, era por culpa de Sadakat y las consecuencias de sus actos, que seguían generando conflictos incluso con ella en la cárcel. Entonces, Fidan, probablemente en medio de la discusión, le dijo a Ekmel que se la mantuviera, que se alejara, que estaba demasiado preocupado o involucrado con Sadakat, y le preguntó con enojo qué era lo que estaba pasando realmente, que por qué razón se estaba metiendo tanto en los asuntos internos de esa familia, que no eran de su incumbencia. Sin embargo, Sahin, intentando calmar los ánimos, le dijo a su madre, a Fidan, que se calmara, que no incrementara la tensión. Pero Fidan estaba realmente muy enojada con Ekmel, hervía de rabia por su intromisión y por el peligro que representaba. Sin embargo, Ekmel, frente al reclamo, le dijo a Fidan que ella estaba loca, que estaba pensando cosas que no eran ciertas, inventando escenarios. Y luego, quizás para evitar que la situación escalara más y se volviera violenta o incontrolable, también prefirió llevarse a su madre, a Fidan, de ese lugar, tomándola del brazo o insistiendo, para alejarla del grupo y evitar que surgieran más problemas o peleas físicas en ese momento ya tan cargado. Mientras todo eso pasa con la familia, Serrin está en un lugar completamente aislado, encerrada en una habitación o un espacio desconocido, y sigue pidiendo ayuda a gritos, rogando que alguien la escuche. Pero realmente nadie puede escucharla, sus gritos se pierden en el vacío, ya que está realmente extremadamente lejos de todo, de la civilización, de cualquier lugar donde alguien pudiera oírla. Lo único que más sabe Serrin en su encierro, el único pensamiento que la mantiene con algo de esperanza, es que a lo lejos, en algún lugar, está Kaya pensando en ella, imaginándola, preocupado y preguntándose constantemente dónde estará, si está viva o segura. Sin embargo, a pesar de esa fe, Serrin continúa gritando con todas sus fuerzas, diciendo que por favor la ayuden, que la salven de ese infierno, pero cada grito es en vano, solo recibe el silencio o las paredes frías como respuesta. Sin embargo, en otro lugar, uno de los secuestradores que la tiene cautiva toma un teléfono y llama a Ekmel. Entonces Ekmel contesta la llamada, y al otro lado de la línea, los secuestradores le dicen que están haciendo la llamada para darle un mensaje. Le nombran específicamente a Amada, un nombre que claramente significa algo para Ekmel. Entonces Ekmel se pone muy preocupado de inmediato, su tono cambia por completo, y le dice a la persona por teléfono qué pasa, qué es lo que sucede con Amada, buscando una explicación urgente. Pero le dicen, con crudeza, que Amada no murió de forma natural, que lo mataron, que fue asesinado, y la persona que habla por teléfono, el que le está dando la noticia, se identifica como el padre de Amada, lleno de dolor y rabia.
Ekmel, al escuchar la acusación, se defiende de inmediato, diciendo que él no hizo eso, que él no ha matado a nadie, negando cualquier responsabilidad en la muerte de Amada. Pero el padre de Amada, sin creerle, le dice con determinación vengativa que ahora se va a vengar de la muerte de su hijo, que pagará por ello. Sin embargo, para demostrar su poder y su seriedad, el secuestrador, el padre de Amada, le manda un video directamente al teléfono de Ekmel. Ekmel lo abre y, al ver el contenido, queda completamente impactado. El video muestra a Zerrin, su hija, cautiva, asustada y en malas condiciones. Ver a su hija así, en manos de un hombre que promete venganza, lo deja sin aliento y lleno de terror. Entonces, en ese momento justo después de ver el video, llega Sajin al lugar donde está Ekmel, y al notar la palidez y la alteración en su rostro, le pregunta a su padre qué está pasando con el teléfono, por qué parece tan afectado. Pero Ekmel, tratando de ocultar la gravedad de la situación, le dice que simplemente era un amigo de la cárcel quien lo llamó, un asunto sin importancia, y que no hay nada de qué preocuparse, intentando aparentar normalidad. Pero Sajin, siendo perspicaz, no se come ese cuento, no cree la explicación simplista. Sabe en su interior que realmente algo grave y peligroso está pasando, que la reacción de su padre no concuerda con una llamada casual. Sin embargo, Sajin, al no recibir una respuesta honesta, se marcha del lugar, dejando a Ekmel solo con su pánico. Entonces Ekmel, una vez a solas, continúa la llamada con el secuestrador, con el padre de Amada. El hombre al otro lado de la línea le dice con claridad y amenaza que va a acabar con la vida de Zerrin, que planea matarla como venganza por la muerte de su hijo, y luego, sin dar más opciones, cuelga el teléfono abruptamente, dejando a Ekmel en un silencio aterrador. Mientras tanto, en su cautiverio, Zerrin, completamente ajena a la conversación telefónica pero sintiendo la desesperación, simplemente está llorando, con lágrimas de miedo y desesperanza rodando por su rostro, sin saber si alguien llegará a tiempo para salvarla. Sihan llega a su casa después de un día agotador y, al entrar, observa a Alia sentada sola, sumida en sus pensamientos, claramente reflexionando sobre todas las cosas intensas que habían sucedido. Sihan se le sienta al lado, buscando cercanía y un momento para poder hablar con ella con calma. Sin embargo, Alia, quizás para romper el hielo o para calmar sus propios nervios, le dice a Sihan si quiere una copa de vino, ofreciéndole compartir un trago. Pero Sihan simplemente no responde a la oferta. En lugar de eso, se quedó observando cómo Alia se estaba desahogando poco a poco con él, notando que ella ya estaba un poco tomada por el alcohol, y que eso la hacía hablar un poco más de lo usual, soltando cosas que tal vez normalmente guardaría. Sin embargo, Sihan la observa con atención mientras ella habla, y en un momento, no puede evitar sonreír, quizás por la sinceridad del momento o por verla vulnerable. Pero Alia, en su estado, simplemente lo que está haciendo es tratar de abrir su corazón, de expresar lo que siente de verdad, y le confiesa que realmente ella siente todo el peso de lo que está pasando, la presión y el dolor. Dice que todas las cosas que hace, las decisiones que toma, las hace por defenderse, por protegerse en un entorno hostil, y que ella en el fondo no le hace daño a nadie de manera gratuita. Expresa su confusión y su dolor, diciendo que no sabe por qué todo el mundo parece querer hacerle daño a ella, por qué es el blanco de tanto resentimiento. Entonces Alia continúa, diciendo que todo lo que está pasando, todo el conflicto familiar y legal, a ella también le duele profundamente, porque se siente abrumada por todos, por las expectativas, las acusaciones y el constante drama. Entonces Sihan, intentando ser un consuelo, le dice que se tranquilice, que todo va a pasar, que esta tormenta también terminará. Pero Alia, con escepticismo, le responde que nada vale, que de nada sirven las palabras, porque las cosas continúan igual, el patrón se repite, y siente que la mayoría de las personas a su alrededor están en contra de ella, lo que la hace sentirse aislada. Entonces Alia, en un impulso de cercanía, ahora quiere hablar más con Sihan, profundizar en la conversación. Pero Sihan, viendo su estado, simplemente le dice con cuidado que no beba más, que ya es suficiente alcohol por esa noche. Alia protesta, diciendo que no, que más bien le sirva más trago, pidiéndole que le marque otra copa. Sin embargo, Sihan, decidiendo actuar, carga a Alia en sus brazos para llevársela a su habitación, con la intención de que descanse y, sobre todo, de que deje de tomar, cuidando de ella en ese momento de vulnerabilidad. Un tiempo después, Kadir llama por teléfono a Sihan para darle una noticia urgente. Le dice que Alia está en la comisaría, que al parecer va a firmar algo importante, algún documento legal, pero que no está claro si es a favor o en contra de Sadakat, que realmente no sabe los detalles precisos de lo que está haciendo allí.
Sin embargo, con solo esa información, Sihan queda un poco preocupado, inquieto, porque sabe que cualquier movimiento legal de Alia en la estación de policía podría tener consecuencias enormes. Mientras Alia está allá, en la estación, tomando una decisión que desconoce, Sihan no sabe qué va a pasar con el futuro de su mamá, Sadakat, porque ese papel que firme podría cambiar todo el curso del caso. Pero también piensa que realmente todo sí está muy complicado, porque las cosas así, con decisiones tomadas en caliente y con tanto resentimiento de por medio, se vuelven un caos terrible, una maraña de emociones y consecuencias legales difíciles de desenredar. Mientras tanto, en un escenario, el padre de Amada tiene a Serrin metida en una camioneta, estacionada en una zona desértica, un lugar remoto y árido. Está esperando, al parecer, a alguien más, o tal vez planeando su siguiente movimiento, con Serrin como su rehén y su moneda de cambio. Pero mientras todo eso pasa en el desierto, Ekmel está en su casa, tratando de llevar una apariencia de normalidad al sentarse a desayunar. Sin embargo, todo a su alrededor es pelea, discusiones constantes con él y con sus familiares, un ambiente cargado de reproches y tensión. Ekmel, harto del conflicto doméstico, dice que mejor se larga a trabajar, que no quiere estar allí en esa casa un minuto más, buscando escapar del clima emocional asfixiante. Sin embargo, Fidan, su esposa o familiar, está muy triste por la situación, por la desaparición de Serrin y por la ruptura familiar. Pero Sahin, intentando dar algo de esperanza, le dice a su madre, a Fidan, que no se preocupe tanto, que pronto van a encontrar a Serrin, pase lo que pase, prometiendo que harán todo lo posible para rescatarla y traerla de vuelta a casa, a pesar de la gravedad de las circunstancias. Alia llegó a la estación de policía con la intención clara de poder hablar directamente con Sadakat, de tener una confrontación o una conversación decisiva cara a cara. Cuando se acercó a la cárcel, al área de visitas o a la celda, Sadakat simplemente la observó con una mezcla de desprecio y curiosidad, y de inmediato le preguntó con hostilidad qué era lo que quería, para qué había venido hasta allá, si era para humillarla ahora que estaba encerrada o para vengarse de ella de alguna manera, sacando provecho de su situación vulnerable. Pero Alia, manteniendo la calma, le respondió con un refrán o una frase llena de significado, diciendo quien vive de lomos aprende a maullar, implicando que la experiencia y el sufrimiento enseñan a una persona a ser humilde o a entender el dolor ajeno. Entonces Sadakat le dijo, con cierta amargura, que por primera vez Alia había llegado lejos, que había conseguido algo importante al verla tras las rejas. Pero Alia le respondió que simplemente ella tenía un corazón muy distinto al que tenía Sadakat, que su naturaleza y sus intenciones no eran las mismas, y que jamás eso se debería comparar, porque actuaban desde lugares morales completamente opuestos. Entonces ahora, Alia trató de desahogarse con Sadakat, de sacar todo lo que llevaba dentro. Comenzó a decirle a Sadakat que ella era una mala mujer, una persona con malas intenciones. Le dijo que todo lo que estaba pasando entre ella y su hijo, refiriéndose a Sihan, era culpa de Sadakat, que sus interferencias y maquinaciones habían envenenado la relación. Le preguntó hasta cuándo iba a dejar de hacer daño, que tanto ella como su hijo eran personas buenas en el fondo, y que no merecían tanto odio y tanto resentimiento por parte de Sadakat. Le rogó que simplemente recapacitara en todo lo que estaba haciendo, que reflexionara sobre sus acciones, y que simplemente entendiera que ellos, como familia, no merecían esa actitud hostil y destructiva que Sadakat había tenido siempre hacia ellos. Sin embargo, ante todo ese discurso cargado de emoción, Sadakat no dijo una sola palabra en defensa o réplica, simplemente se limitó a escuchar todo lo que Alia decía, absorbiendo cada acusación en silencio. Pero Alia continuó desahogándose, esforzándose por hacerle entender a Sadakat, de la manera más clara posible, todo el daño profundo y extenso que había causado con sus acciones y sus planes. Después de esa descarga emocional, Alia le dijo a Sadakat que la iba a sacar de la cárcel, que retiraría la denuncia o ayudaría en su liberación, pero que eso vendría con unas condiciones muy específicas que Sadakat debía aceptar. Sadakat, con su rabia aún palpable y sintiéndose en una posición forzada, le preguntó a Alia cuáles eran esas condiciones, qué era lo que tenía que hacer para obtener su libertad. Alia le dijo con firmeza que, mientras Bora estuviera en ese estado grave de salud, luchando por su vida, Denise, que probablemente es otro hijo o un pariente cercano, no lo vería bajo ninguna circunstancia, que Sadakat debía mantenerse alejada. Y además, que se iba a alejar de su hijo, refiriéndose a Sihan, y que no lo iba a molestar ni interferir en su vida, porque Alia no quería que su hijo viviera todo ese drama y esa toxicidad constante. Entonces Sadakat, probablemente viendo que no tenía otra opción viable, dijo que lo prometía, que mientras Bora estuviera en ese estado crítico, a Denise no lo iba a ver,
y aseguró que iba a cumplir con su palabra, aceptando las condiciones para poder salir. Alia simplemente esperaba eso, esa promesa y ese compromiso, por parte de Sadakat, y con eso parecía dispuesta a proceder. Pero cuando giró para ir a formalizar el retiro de la denuncia o a hablar con las autoridades, se dio cuenta de algo inesperado: que Sihan había estado escuchando toda la conversación desde algún punto cercano, escuchando cada palabra del acuerdo y las confesiones. Entonces Alia simplemente lo miró, sus ojos se encontraron con los de Sihan, y se quedaron viendo fijamente el uno al otro, en un silencio cargado de sorpresa, emoción y preguntas no dichas sobre lo que ese acuerdo significaría para su futuro. Alia se dirige directamente a Erol, buscándolo en la comisaría, para decirle con determinación que va a cambiar la declaración en contra de Sadakat, que ha decidido modificar su testimonio o retirar parte de la acusación para facilitar su salida. Erol, escuchando su decisión, dice que está bien, que entiende, y que va a hablar de inmediato con el policía a cargo del caso para iniciar el trámite necesario, y que volverá con ellos en cuanto tenga novedades. Entonces, Alia y Sihan se quedan solos en una sala de espera de la comisaría, un espacio frío e impersonal. Sihan no sabe ni qué decirle a Alia en ese momento, está procesando la decisión que acaba de tomar, así que simplemente se le sienta al lado, ofreciendo su presencia silenciosa. Pero Alia, rompiendo el silencio, empieza a hablar y le dice que realmente, en el fondo de su corazón, no quisiera dejar en libertad a Sadakat, que le repugna la idea de que quede impune. Explica que simplemente no soporta, no puede tolerar más, que la familia entera esté comentando, que esté sufriendo y desmoronándose por toda esta situación, por el conflicto constante que Sadakat genera. Alia continúa, diciendo que Sadakat es una mujer a la que no le importa atentar con la vida de cualquier persona, con tal de lograr sus objetivos o de salirse con la suya, y que esa falta total de escrúpulos, es lo que realmente está muy mal, lo que la hace tan peligrosa. Termina expresando una esperanza frágil, diciendo que espera que ahora, después de esta experiencia, Sadakat tenga una mejor actitud, que reflexione y cambie una vez que salga de la cárcel, aunque en su tono se nota que no está muy convencida de que eso vaya a suceder. Ekmel llega al lugar previamente acordado con el padre de Amada, un sitio discreto y probablemente desolado, y lleva consigo una maleta que al parecer está llena de dinero, el rescate exigido por el secuestrador. Sin embargo, al encontrarse con el hombre, Ekmel le pregunta de inmediato, con ansiedad, dónde está su hija Serrin, exigiendo verla antes de entregar nada. Pero el padre de Amada, frío y calculador, le dice que primero debe darle el dinero, que el intercambio debe hacerse en sus términos. Ekmel le insiste, diciéndole que le diga dónde está, pero el padre de Amada repite su exigencia que le dé el dinero y que después miran qué hacer, cómo proceder con la liberación. De un momento a otro, sin previo aviso, Ekmel le hace una señal secreta a sus hombres, que estaban apostados cerca, y entonces se desata el caos, se forma una balacera intensa entre los hombres del padre de Amada y los hombres de Ekmel, un intercambio de disparos repentino y muy fuerte que llena el aire de peligro. Entonces, el padre de Amada, viendo que la situación se le escapa de las manos, trata de huir del tiroteo, de escabullirse entre el conflicto. Pero Ekmel y sus hombres lo están siguiendo de cerca, persiguiéndolo entre los disparos. Sin embargo, el hombre logra llegar a una camioneta que tenía cerca, se monta apresuradamente y trata de huir rápidamente del lugar, pisando el acelerador a fondo. Los hombres de Ekmel, a pesar de sus esfuerzos, no pudieron detenerlo a tiempo, no alcanzaron a bloquear su escape, y Ekmel, al verle escapar, simplemente está muy enojado por todo, frustrado por el fracaso de la operación y por el peligro en el que sigue su hija. Mientras tanto, el padre de Amada va conduciendo la camioneta a toda velocidad por caminos desolados, y va hablando por teléfono, peleando y regañando a sus compañeros, diciéndoles que casi los atrapan, que el plan salió mal por la intervención de Ekmel. Pero mientras él está distraído con la llamada, enfurecido y manejando, Serrin, que iba atada en la parte trasera, logró desatarse poco a poco, aprovechando el descuido. Entonces, en un acto desesperado de supervivencia, Serrin le pone la cabulla, la cuerda o el lazo que usaba para amarrarla, alrededor del cuello al padre de Amada, desde atrás. El hombre, tomado por sorpresa, no sabe qué hacer en ese instante. Simplemente Serrin lo está ahorcando con todas sus fuerzas mientras él trata de mantener el control del vehículo. Llegan a un punto crítico en el camino, en una curva o un tramo difícil, donde, por la lucha y la falta de control, la camioneta se choca violentamente contra algo, deteniéndose en seco. Sin embargo, después del impacto, Serrin está un poco bien, mareada pero consciente, y trata de percatarse rápidamente de que el padre de Amada no esté vivo o que no se mueva, que esté incapacitado por el choque o el ahorcamiento. Sahin,
que probablemente es un error en el texto y se refiere a Serrin, aprovecha todo el caos para poder salir rápidamente del vehículo destrozado, arrastrándose hacia afuera. Entonces, antes de irse del todo, con astucia, toma el teléfono del padre de Amada, que cayó en el asiento cerca, para poder hacer una llamada de auxilio urgente. Serrin lo que hace es marcar a su hermano, a Sajin, para que vaya a rescatarla, para decirle dónde está. Sajin, cuando contesta el teléfono, está asustado y confundido, y le dice a su hermana que dónde está exactamente, buscando coordenadas. Sin embargo, al otro lado de la línea, todos los que están con Sajin se dan cuenta de la llamada y se agrupan, llenos de preocupación por Serrin, escuchando su voz. Pero Serrin, en medio del alivio momentáneo, simplemente está llorando, derramando lágrimas de miedo y tensión acumulada, hasta que, de repente, detrás de ella, en el lugar del choque, escucha el sonido característico de un arma siendo amartillada o movida, y se da cuenta, con el corazón helado, que el padre de Amada está vivo, que sobrevivió al accidente, y que ahora la tiene amenazada directamente con el arma, poniendo fin a su breve esperanza de escape. Sajin, con el corazón latiendo a 1000 por la llamada desesperada de su hermana, llama de inmediato a su padre, a Ekmel, para informarle la urgente noticia. Le dice que Serrin lo llamó, que logró comunicarse desde algún lugar, y que ahora tienen más o menos una idea, una ubicación aproximada, de donde puede estar Serrin retenida, basándose en lo que ella pudo decir o en la geolocalización de la llamada. Entonces Ekmel, al recibir esa información que mezcla esperanza con peligro inminente, se enoja de manera profunda, pero esa rabia se transforma en una determinación feroz. Le dice a su conductor, al hombre que maneja su vehículo, que vaya rápidamente, a toda velocidad y sin demora, al lugar indicado, hacia donde cree que va a estar Serrin, impulsado por la urgencia de rescatar a su hija antes de que sea demasiado tarde. Sin embargo, mientras el coche avanza a toda velocidad, Ekmel, en su asiento, va mascullando, declarando en voz alta, lleno de una ira vengativa, que pagará con sangre a todo aquel que se ha metido con su familia, que cada persona involucrada en el secuestro de Serrin sufrirá las consecuencias más severas. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado, déjanos un like y suscríbete.